Muy buenas tardes. Continuamos con el curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua, de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Estamos en el módulo número 2, Gobernanza del agua. Unidad didáctica 6, Gestión de la información y comunicación para la construcción de consensos. Y esta es la sesión número 12. Muchas gracias por su participación. Yo voy a pasar a presentar en este momento. Muy bien. Eh, Señoras y señores, voy a dar lectura a algunos aspectos generales a considerar para el desarrollo de este curso. Son los mismos aspectos que consideramos para todas las presentaciones. Primero, la puntualidad. Como verán, nosotros estamos iniciando a la hora pactada. Es necesario tanto por el uso del tiempo de ustedes y el resto de sus actividades como el nuestro para cumplir los objetivos. Mantener los micrófonos desactivados durante el desarrollo de la exposición para que no se filtre los sonidos. Si desean hablar, pueden solicitar la palabra, pero mantener la cámara encendida es lo esencial, es lo que quisiéramos, sobre todo en el desarrollo de los trabajos grupales, pero también en el desarrollo de esta presentación. Prestar atención. A medida que avancemos, voy a pedirle a alguno de los presentes que nos esclarezca alguna idea que hayamos estado presentando. Es crucial que estén completamente atentos. Identificar zonas seguras, como ustedes ya habrán visto, varios sectores del territorio nacional han sido sacudidos por sismos los últimos días, así que estando en una zona sísmica, lo ideal es que todos estén conscientes de cuáles son las rutas de evacuación y que puedan tomarlas rápidamente en caso de que ocurriera algo en el desarrollo de esta sesión. La conexión a Internet, ya se les había solicitado antes que se aseguren de tener una conexión adecuada, ya sea por cable o por red celular de banda ancha. Participación activa es fundamental en el desarrollo del curso y también en el desarrollo de las sesiones de práctica, que todos participen. La participación es uno de los criterios que nosotros consideramos en el proceso de calificación. No hay jerarquías, al margen de cuál es la función que ustedes desempeñan dentro del Consejo de Cuenca o de la Administración Local del Agua a la que pertenezcan. Lo ideal es que ustedes participen y que den su opinión independientemente de su rango. Sobre los ejercicios, es necesario cumplir con los ejercicios antes y después de cada sesión. Van a dejar una serie de ejercicios, el primero grupal para ser cubierto dentro de la sesión y el segundo individual para ser entregado después de la sesión. El manejo del tiempo, como ustedes ven, hemos iniciado un minuto máximo después del tiempo requerido. Vamos a tratar de hacer lo mismo en todo el resto del desarrollo del curso. Entonces, iniciamos. El título es Comunicación para la construcción de consensos. ¿Y por qué construcción de consensos? Si recordamos, la sesión pasada era un título relacionado a gestión de la información, ¿no? Y ¿qué salto hay entre gestionar información y comunicación para la búsqueda de consensos? Lo primero es que cuando ustedes gestionan información dentro de su institución, los circuitos de circulación de esta información y las acciones que deben corresponderle a estos informes ya están definidos, ¿no? Ya hay una serie de procesos al interior de la institución que dicen que si el especialista X desarrolla un informe diciendo que el agua en determinado sector o relacionado a la toma de muestras de tal o cual mes, dice que está positivo o que hay determinada carga, ese informe construye un memorándum, ese memorándum llega, por ejemplo, a un administrador o a un director, a un director, etcétera, ¿no? Entonces, al interior de la institución, los circuitos de información ya están definidos y las acciones que amerita determinada información ya están definidas también, si no hay responsabilidades funcionales. Entonces, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que el Consejo de Recursos Hídricos abarca territorialmente un espacio
en el que existen otros actores. Otros actores con otras atribuciones y otros intereses, algunos privados, otros públicos, pero que tienen que coexistir dentro de un espacio y tienen que lograr que sus acciones estén en función de un objetivo general, que es un objetivo desde el enfoque de Cuenca, ¿no? Y eso es un punto en el que necesitamos consensos. ¿Por qué? Porque no todos los actores tienen la obligación de tener acciones en torno a ese objetivo de Cuenca, ¿no? Y esto es crucial, o sea, nadie más que ustedes sabe que al usuario, por ejemplo, de agua de la parte baja, que probablemente produce, imagínense, arroz, en realidad no le importa lo que está pasando con los agricultores o la gente que vive cerca del Pajonal Alto Andino, a 200 kilómetros de distancia y 3.000 metros o 4.000 metros más de altura, ¿no? Entonces, son dos realidades completamente distintas. O, por ejemplo, al municipio que utiliza el agua para prestaciones de servicios de agua y saneamiento. O yendo más ahí, más específicamente, el usuario que no sabe que lo es porque no es consciente de ello, una persona cualquiera que a las 7 de la mañana abre su caño y recibe agua. No es consciente de toda la complejidad del proceso que existe detrás de esa simple acción. Entonces, el Consejo de Cuenca está en el centro de este proceso y por eso gestionar la comunicación es crucial para sus objetivos. Entonces, algunas ideas sueltas. Gestión de la comunicación es el proceso mediante el cual los distintos actores involucrados en la gestión de recursos hídricos se interrelacionan e intercambian información para la toma de decisiones. La toma de decisiones o, por ejemplo, el cambio de actitudes. Es la disposición final de la información oportuna y adecuada, y la información va más allá del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Sí, la información siempre va más allá, y cuando se establece vínculos de transporte y traslado de esa información y de retroalimentación de esa información, lo que estamos construyendo es comunicación. Algunas ideas claves: la comunicación efectiva para promover la participación activa de los sectores en la cuenca y posicionar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es un espacio institucional de diálogo, es correcto, es un espacio institucional de diálogo, no es un espacio administrativo de acciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que dialogarse, porque los distintos actores tienen que estar de acuerdo y alinear sus objetivos, ¿no? Existe necesidad de mantener una participación activa de los actores que se traduzca en acciones efectivas para la implementación de los programas de gestión de recursos hídricos. La comunicación facilita la participación, el diálogo de múltiples actores y la acción colectiva. Se requiere contar con una red de comunicación, ¿no? Son 4 ideas claves y pasamos a la siguiente. Gestión de la comunicación interna en el Consejo de Recursos Hídricos. Brinda información básica elaborada a los miembros. Sí, propicia la gestión del conocimiento, comparte y difunde información, generando el proceso de elaboración participativa del plan de gestión de recursos hídricos. Entonces, y aquí un punto inicial. Cuando se plantea la formulación de un plan de gestión de recursos hídricos, este plan de gestión de recursos hídricos ya no solo está alimentado por la información que produce el Consejo de Recursos Hídricos, sino que tiene que formularse en diálogo con las otras instituciones, ¿no? Y está en un nivel en el que las otras instituciones también necesitan elaborar instrumentos de gestión en un proceso de diálogo con el Consejo de Recursos Hídricos. Entonces ahí ya hablamos de ese nivel de comunicación. Por ejemplo, ya les habíamos mencionado las distintas instituciones que coexisten en el espacio de Cuenca, por ejemplo, los municipios. Pueden tener intereses diversos, pero esos intereses llegan a un punto en el que coinciden con acciones o intereses del Consejo de Recursos Hídricos o en general de la gestión integrada de recursos hídricos. Un ejemplo: cuando se desarrolla un plan de desarrollo,
plan local de desarrollo económico, ¿no? Las gerencias de desarrollo económico de los municipios formulan esos planes. Y si la actividad que se pretende impulsar es una actividad productiva, puede ser ganadera, puede ser agrícola, puede ser industrial, la pregunta es si se está considerando o no el impacto sobre la gestión de recursos hídricos, ¿no? Ya sea en el aumento, por ejemplo, de la demanda o en la afectación de la calidad de las fuentes de agua. Porque toda acción dentro de un espacio de cuenca tiene impacto con la calidad bueno, con la gestión de los recursos hídricos. Se señala, o sea, es usual, por ejemplo, que exista en ese nivel de formulación de planes un diálogo entre el Consejo de Recursos Hídricos y, por ejemplo, un municipio local. En teoría debería existir. Ahora, yo he asistido, y probablemente muchos de ustedes han asistido también, a procesos informativos en municipios en los que te dicen, miren, ya hemos formulado este plan, unas diapositivas, una presentación, firma como asistente, a veces una especie de taller, pero se cierra en el hecho de que ya ha sido informado, ¿no? No es un proceso dialogante en el que, por ejemplo, los asistentes del Consejo de Recursos Hídricos puedan presentar un informe sobre la actual situación de la gestión de recursos hídricos, si el volumen es adecuado, si hay problemas de contaminación, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que se busca, y los manuales y eh, eh, los manuales, sobre todo dentro de la formulación de planes, dicen que tiene que haber un proceso dialogante, pero en la práctica no necesariamente hay un proceso dialogante. Así que ahí hay un punto crítico en el que la comunicación externa desde el Consejo de Recursos Hídricos eh, recubre un nivel mayor de importancia, ¿no? A ver, ¿qué dice? El Consejo de Recursos Hídricos promueve en la población una cultura en la gestión de los recursos hídricos con alternativas de solución frente a los conflictos ambientales, económicos, sociales ocasionados por el agua. ¿Sí? Y aquí, cuando nos preguntamos cómo tiene que ser la comunicación, porque hasta hace un rato hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de la relación que puede haber entre el Consejo de Recursos Hídricos y los informes técnicos del Consejo de Recursos Hídricos y la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado o la formulación del Plan de Desarrollo Económico, etc. O, por ejemplo, de qué manera el Consejo de Recursos Hídricos tendría que comunicar a los usuarios de un sistema de riego que, por ejemplo, ha sido una temporada mala de lluvias y que las represas o los diques que tienen dentro del sistema no tienen el agua suficiente para soportar una campaña de arroz, por ejemplo, ¿no? ¿Necesita el agricultor saber eso? La respuesta es sí, completamente. Pero cuando hablamos de una comunicación entre el Consejo de Recursos Hídricos y múltiples actores, lo que necesitamos es que la comunicación sea más efectiva, ¿ya? Y aquí vamos a precisar 4 elementos que hacen que la comunicación sea efectiva. En principio, el mensaje tiene que ser relevante, o el conjunto de datos o la información tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que sea del interés de la persona que lo recibe, ¿no? Ahora, uno podría decir, ya, pero la gestión de recursos hídricos y la importancia del agua es de interés de todos. Sí, es de interés de todos. Debería ser de interés de todos, pero no a todos les interesa porque no a todos les afecta de igual manera. Y ahí quiero regresar a un concepto de base, ¿no? Cuando estamos en procesos de comunicación, y tenemos 2 actores, un actor que generalmente, el actor institucional, puede ser el Consejo de Recursos Hídricos, que tiene la prioridad dentro del enfoque de cuenca, se sitúa, digamos, en una posición
elevada como el que sabe, ¿no? Y esto ocurre siempre en los procesos de comunicación. Siempre hay alguien que por el manejo de información, por el manejo privilegiado de información, asume que tiene información que otros no tienen. Y por el otro lado tenemos los otros actores receptores de esa información, ¿no? Cuando tenemos en la idea un flujo unívoco de datos. Entonces, ¿qué tenemos como actores? Tenemos a individuos que pueden estar actuando de manera equivocada o no en función del beneficio general de la cuenca. Entonces, generalmente los procesos de comunicación asumen que cuando esta información que tiene reservado el actor privilegiado llega a ese actor que no sabe que está actuando mal, este va a cambiar de actitud, ¿no? Es decir, actuaba por ignorancia, no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y cuando yo le transmito esta información, entonces lo va a saber. Lo cual es usual que pase, o sea, que piense en esto. Y lo que es más usual es que el actor que recepciona esta información no cambie de actitud, ¿no? No genera un cambio en él, no genera un cambio en sus prácticas. ¿Y qué pasa ante este inicial fracaso? Hay una posición casi moral desde el que emite la información que dice, ya, entonces hay una actuación de mala fe, ¿no? Entonces se asume que el individuo que actúa mal a propósito. Y el problema en eso, que es un problema de razonamiento, es que no estamos considerando las otras motivaciones que el individuo puede tener para actuar como actúa, ¿no? A ver, regresemos a un caso concreto que he usado ya en la mañana en otro grupo. Tengamos un usuario o alguien que está dentro del esquema de gestión de recursos hídricos, un ganadero que está en una parte intermedia de la cuenca. Pero recuerden, el ganadero puede ser un ladrillero o puede ser un agricultor, ¿no? Pero usamos un ganadero. ¿Y qué pasa con el ganadero? Que tiene una cantidad, digamos, considerable de cabezas de ganado. Tiene buenos pastos, así que no es un problema el abastecimiento de agua porque hay canales, pero el corral principal se llena de estiércol, ¿no? de excremento. ¿Y qué hace el ganadero? Bueno, como tiene abundancia de agua, agarra una manguera, tiene un motor, una bomba quizás, y lo que hace es limpiar esto y escurrir el estiércol una o dos veces por día, ¿no? Probablemente una vez por día. ¿Por qué? Porque para él las vacas están mejor así, porque ¿no? el corral está libre de este estiércol. Y como sus terrenos son buenos, digamos, no se plantea un uso como fertilizantes, un proceso intermedio, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Él impacta las fuentes de recursos hídricos? Sí, las está impactando. Lo mismo que, por ejemplo, un agricultor que utiliza demasiados agroquímicos, ¿no? ¿Está impactando? Sí, está impactando. Entonces, yendo a la visión tradicional de cómo funcionan los mensajes, si yo como usuario privilegiado que maneja información, le digo a este agricultor, oye, mira, si no te habías dado cuenta, esto está dañando. Y cuando no cambia de actitud, asumimos, ¿no? Como lo había dicho antes, que está actuando de mala fe. Y en realidad hay un enfoque más, es un enfoque crucial en el manejo de la gestión de la comunicación, y es que las acciones de los individuos pueden estar guiadas por el máximo beneficio. Que ni siquiera, o sea, quien actúa en función del máximo beneficio no dice que es máximo beneficio porque al final es una forma de ver las acciones propias, ¿no? Es como, ¿qué cosa me genera el menor impacto a mis recursos o el menor gasto a mis recursos o la mayor ganancia de los recursos que ya tengo? Y cuando analizamos en esa función, por ejemplo, podríamos ver que un agricultor o este ganadero del que estamos hablando, no es que actúe con la intención de dañar las fuentes de agua, lo mismo que los vertimientos de una empresa, por ejemplo, no es que ¿no? contaminemos a la gente con cadmio, con plomo. No hay esa idea de fondo, no hay una actuación de mala fe, digamos, ¿no? No hay una maldad, si vamos al lado más moralista de la valoración, sino que hacer lo correcto o la acción requerida
demanda del individuo una inversión que no está en la condición de hacer, o un gasto de fuerza que no está en la condición de hacer. Puede ser que el ganadero sepa que hay una afectación al agua, pero dice, bueno, si hago un cambio en mi proceso, si acumulo ese estiércol, se me va a llenar de mal olor, no pienso instalar un biodigestor porque no tengo el dinero, o incluso decir, ya, bueno, lo dejo pasar por el agua y hay suficiente cantidad de agua como para que lo que yo estoy metiendo de dañino no afecte. ¿No? El problema con eso, para quienes han visto esto de los bienes comunes, el problema de los bienes comunes es que todos los usuarios podrían entrar fácilmente en ese razonamiento y al final dañar la fuente de agua. Entonces, regresando al tema de la comunicación, tan crucial como saber qué información entregar es justamente entender cuáles son las motivaciones del que recepciona la información, porque al final ¿cuál es el objetivo de comunicar? Y ahí nos podríamos hacer una pregunta. El objetivo de comunicar es lograr el cambio de actitud del receptor de esta información, ¿no? Ahora quiero dar detalle, bueno, ya habiendo repasado algunos de esos ejemplos, ¿qué queremos decir con eficiencia de la comunicación? El mensaje tiene que ser relevante. A ver, relevante. ¿Qué entendemos por relevante? Voy a pedirle a alguien de los asistentes que puede revisar cualquier fuente rápidamente, ya sé que están revisando, pero Alejandro Estrada Andrade, por favor, ¿alguna idea, sí, no importa qué tan vaga sea la idea, sobre qué nos quiere decir la palabra relevante? Que es algo que llama la atención y sobre todo es algo que no está dentro de lo normal, ¿no? Son pocas veces que se ve una cosa que llame la atención en demasía. Perfecto. O sea que lo relevante llama la atención. Es importante, y ahí está el punto, que es importante, ¿no? Eh, yo puedo traer un ejemplo. Nosotros como proceso Practical Action tiene algunos proyectos relacionados al riesgo de inundaciones, al monitoreo de variables meteorológicas, etc. Y hace algunos años logramos la formación de una red de monitoreo participativo de lluvias, ¿no? Y esta red, que ya funciona, bueno, más o menos sola, ha creado un grupo de WhatsApp donde en temporada de lluvia intercambian datos sobre lecturas de lluvia. Pero cada cierto tiempo eh, alguien se confunde de grupo y comparte información, por ejemplo, de un bloqueo de la carretera. Ya. Esa información es importante, sí es importante. ¿Es relevante en el grupo en el que se está compartiendo? No es relevante, ¿no? Entonces, yo quiero poner en eso porque no es que, eh, no es que lo que no es relevante no sea importante, o sea, hay un conjunto de datos que son importantísimos, ¿no? Eh, este, por ejemplo, en el caso de un accidente, ¿no? Es importante saber, pero hay circuitos en los que informaciones que son importantes para unos no son para otros porque los circuitos tienen un conjunto de información dentro que son relevantes en sí mismos, ¿no? Entonces, sí, lo relevante que llama la atención o que es importante para un conjunto restringido de usuarios, ¿no? Entonces, no sé si he sido ahí preciso con el ejemplo de esta red de monitoreo participativo. Hay información relevante para ellos. Por ejemplo, ellos comparten información sobre lluvias. ¿Qué sería relevante que no sea información de lluvias, pero dentro de ese grupo? Un informe satelital sobre no sé, de tsunami, sobre la llegada de una lluvia, ¿no? O el informe de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, sobre una crecida aguas arriba, ¿no? Esa información es relevante. ¿O qué información sería relevante para unos agricultores que van a iniciar una campaña
de papa, por ejemplo. Que llegue el abono. Que llegue el abono, exactamente, si va a llegar o no el abono. Incluso hay informaciones que son relevantes, que son importantes, pero que todavía no las consideran, ¿no? El estado del mercado, ¿no? Y ahí ya es la gran diferencia entre los comerciantes, ¿no? Los comerciantes siempre saben el estado del mercado y a dónde llevar. Generalmente, no sé si les ha pasado en la cuenca de ustedes, pero recuerdo que me contaban en la cuenca de Jequetepeque que había temporadas en las que nadie, o sea, todos se habían quedado impresionados porque había una campaña muy buena de cebollas, ¿no? La campaña anterior. Y en la campaña siguiente, de manera independiente cada uno, pero había un montón más de parcelas con cebolla y lo que hacían era que el precio caiga. Entonces, la información de mercado ahí tendría que haber sido relevante, pero no llegaba, ¿no? Entonces, creo que ya hemos circulado la palabra relevante. Lo que es relevante es lo que es importante para un determinado individuo, un determinado interlocutor. ¿Bien? Precisa. A ver, vamos a pedirle a alguien que nos dé una idea sobre esta palabra. La señora Rosa Chambe, por favor, díganos qué idea le sugiere la palabra precisa. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí, sí, perdone, señora Bell, lo que pasa es que estuve en una reunión y terminó tarde y me he conectado hace unos pocos minutos a Ah, la bueno, no se preocupe. sesión. Yo Más yo bien me va le a disculpar, repito, pero sí, 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 no se preocupe. Más bien, le pido qué idea le viene a la mente cuando mencionamos la palabra precisa, ¿no? preciso. Allá, ¿Qué es correcto. preciso? Ujú. Claro, bueno, se refiere más o menos a tener algo o algún concepto o alguna cantidad, pero con más exactitud, ¿no? Exactitud, ¿no? Sí, o sea, digamos, si hablamos de algún concepto, como que mejor enfoque también podría ser, ¿no? O sea, Sí, 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 se tiene la noción. Perfecto. Mire, muchísimas gracias. Y ya, aquí yo quiero, o sea, uno puede ser preciso cuando habla de datos, ¿no? Y datos, recuerden bien, los datos los hemos tratado en la sesión pasada. Entonces, ¿los datos pueden ser precisos? Sí. ¿Más precisos o menos precisos? Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando medimos la lluvia, ¿no? Cuando lo medimos con nuestra botella y una regla, haciendo cálculos, digo, bueno, podemos saber la diferencia entre 1, 2, 3 milímetros de precipitación. Pero un instrumento es mucho más preciso porque es 2.5, 2.3, 2.4 milímetros de precipitación, igual con el volumen de agua, etc. En el proceso de comunicación no es exactamente a esa precisión a la que nos referimos. Y, por ejemplo, quiero darles un ejemplo. Ustedes han visto eh, la- las, eh, las normas que que se publican en el Diario Oficial del Peruano. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿son precisas? Y yo les digo, no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el mensaje, por ejemplo, en los documentos legales es bastante amplio. No sé si a ustedes les ha pasado revisando una norma, hay los antecedentes, los considerandos, eh, ¿no? Los elementos previos, ¿no? Las normas modificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de 4 o 5 párrafos en los que se enumera detalladamente todo el contexto, viene un párrafo en el que dice se resuelve. Y cuando dice se resuelve, estamos entrando al eje del documento legal. El mensaje está ahí en se resuelve. Por todo lo anterior, los considerandos, los antecedentes, los precedentes, el contexto, etcétera, se resuelve. Entonces, eso está bien en un documento legal. Pero, por ejemplo, si nosotros buscamos una comunicación efectiva que haga que el receptor de la información sepa rápidamente qué estamos comunicando, si es que adornamos con antecedentes, conceptos, precedentes, lo que vamos a lograr es que el receptor de la información o no llegue hasta la parte precisa de la idea o que esa idea se difumine entre todo el resto del contenido del mensaje. Entonces, cuando hablamos de precisión, hablamos de eso, de qué manera
la idea que yo quiero transmitir a otro individuo dice exactamente lo que yo quiero transmitir al individuo, ¿no? Va a haber muchos casos, ¿no? En que hay un comunicado, ¿no? Y el comunicado quiere alertar sobre una situación inminente, por ejemplo, de un vertimiento en una fuente de agua. Y en lugar de decir, bueno, el vertimiento en la fuente de agua, puede ser que mencione un conjunto de cosas que impresionan a la persona y el mensaje sobre el vertimiento no llega, ¿no? No somos precisos. Ahora, a veces dejamos de ser precisos. Bueno, ya vamos a seguir hablando de eso. Listo. Espero que haya quedado un poco claro a lo que vamos con preciso, ¿no? Que la idea esté, que sea resumida, que sea contundente, que sea concreta y que sea entendible, ¿no? Sin mucho discurso, como se dice. Ahora vamos a la siguiente palabra, oportuna. El señor Eric Choque. Igual, por favor, menciónenos qué idea le sugiere la palabra oportuna. Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Bueno, yo entiendo por oportuna que es que se da en el momento que se requiera, ¿no? Es el momento preciso para poder tener la comunicación o la información. Muchas gracias. Y sí, lo oportuno es lo que ocurre en el momento adecuado, ¿no? Y sí, yo justo espero que no venga esto en el trabajo grupal, sino ya les estoy prácticamente soplando una alternativa, pero discutíamos con un grupo hoy en la mañana. Si yo tengo información de que la temporada de lluvias va a ser insuficiente para llenar mis depósitos de agua, y tengo en la cuenca, en la parte baja, productores de arroz. Imagínense que la campaña va a comenzar en marzo. ¿Cuándo sería oportuno mencionarles que no va a haber agua suficiente? ¿En febrero? No. Yo les pregunto, si nosotros le avisamos 30 días antes a los productores de arroz, antes de que siembren, pero es antes de que siembren, ¿ah? Así que, no, pero lo estoy avisando. ¿Ustedes creen que un mes antes de la campaña no tienen ya asegurados la compra de fertilizantes específicos, las semillas o los almácigos, incluso los comerciantes con los que van a comprometer su campaña? Entonces, no fue oportuna porque no le brindó al actor la posibilidad de cambiar su estrategia. Entonces, la oportunidad tiene que ver con eso. ¿Cuál es el momento? No solo la comunicación no solo es adecuada cuando llega, o sea, no se informa por informar, ¿no? Si tenemos un anuncio de que durante, más bien al contrario, ¿no? Va a haber un exceso de lluvias en la parte alta y de que podrían correr riesgo infraestructura hidráulica, ¿no? Por el exceso de agua, ¿no? Y que es necesario, por ejemplo, no represar ¿cómo le llamaban esto? Evacuar el agua de las represas para que éstas puedan acoger el agua que llega del exceso de lluvias, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser transmitida esta información? ¿Con qué nivel de urgencia tiene que ser transmitida? Entonces, lo oportuno tiene que ver con este concepto, ¿no? Porque si nuestro reporte de lluvias, que puede generar una alerta, entra a un sistema administrativo lento, es archivado, se identifica la alerta, se hace un informe, el informe pasa a gerencia, la gerencia lo revisa, vemos si el gerente firma o no firma, evaluando el análisis de las lluvias, y al final pasan 2 semanas cuando la alerta de lluvias era para la semana subsiguiente. Entonces, ya no está siendo oportuno, ¿no? Así que, por ese lado, un poco. Entonces, seguimos con los conceptos alrededor de cómo hacemos eficiente la comunicación. El último concepto es que sea adecuado, ¿no?
Y ahí voy a pedirle a, ya, la señora Rosa Chambe ya nos respondió, a Ismael Chambilla. Ismael, por favor, ¿qué idea te sugiere la palabra adecuada? Buenas tardes con todos. ¿Cómo está? Adecuado sería que es apropiado para un determinado fin o algo así. Perfectamente, sí, exacto. La comunicación tiene que ser adecuada en función, por ejemplo, de las otras variables, pero sobre todo en función del receptor de la información, ¿no? Tiene que ser adecuado para él. Por ejemplo, si tenemos un informe de contaminantes, creo que lo habíamos conversado la vez pasada, si tengo un informe de contaminantes y de que determinadas sustancias están en grado excesivo dentro del agua. Si yo agarro el informe, que es un informe que me habla de partículas por millón y niveles máximos permisivos, etc., y se lo mando, por ejemplo, a los usuarios de agua, ¿no? A gente que utiliza el agua para sus quehaceres. Y le digo, sí, mire, porque hemos identificado que hay, no sé, 800 partículas por millón de este isótopo de cadmio en el agua. Ya. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué diferencia habría para el receptor de esa información si no es un químico o un ingeniero especializado en aguas, de que son 400 partes por millón o 4.000 partes por millón o 40.000 partes por millón? ¿Qué significa para él? No hemos adecuado la información, porque si nosotros como usuarios privilegiados de la información, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos, los especialistas, son poseedores privilegiados de la información porque no solo entienden la información, producen la información, sino que están en un grado distinto de comprensión de esa información que generan sobre los recursos hídricos. Si tengo esa posición y, por ejemplo, yo considero que determinada variable está 2 veces por encima de el nivel máximo permisible, ¿qué tengo que transmitir al receptor del mensaje? ¿Mi lectura de partículas por millón o cuál sería el posible daño de exponerse a esta agua contaminada? ¿No? Entonces, el mensaje cambia porque lo estoy adecuando al receptor de este mensaje. Ahora, si mi receptor del mensaje, yo como Consejo de Recursos Hídricos, el receptor del mensaje va a ser la empresa prestadora de servicios de saneamiento, obviamente puedo mandarle el mensaje con el informe técnico, el análisis de laboratorio, las partículas por millón, etcétera, porque ahí hay otros ingenieros especializados en calidad del agua. Pero si otro es mi receptor, por ejemplo, el gerente de recursos hídricos de un municipio aguas abajo, puedo asumir que este gerente es un químico o un especialista en calidad del agua, no puedo asumirlo, ¿no? Entonces necesito mandar un mensaje que pueda darle soporte a la acción, ¿no? Y decirle, señor, el agua tiene un nivel de contaminación que podría poner en riesgo la salud de los individuos en base a esta tabla de contaminantes, así que las personas que lo consuman están en riesgo de tener, no sé, sarpullidos en las manos, etc. Entonces, ¿cómo logramos ese mensaje? Entonces, bueno, antes de pasar al trabajo grupal, esto de la eficiencia de la comunicación, no sé si lo he mencionado antes, pero en digamos, en entornos especializados, se tiene un error muy frecuente que es un problema de comunicación, y es que partimos de considerar que la complejidad del mensaje o de la información es una evidencia de la eficiencia del especialista. Es decir, mientras mejor especialista soy, tengo un lenguaje mucho más depurado, más técnico, más especializado, etc. Y en realidad no, ¿no? Porque al final el objetivo de la comunicación, estamos hablando de la comunicación, no de los informes técnicos internos ni nada de eso, sino de la comunicación. ¿Y qué pasa? El objetivo de la comunicación es lograr que otros actores cambien sus actitudes, sus acciones
Y no solo acciones precisas, sino incluso comportamientos en el tiempo. Así que lo que necesitamos, más allá de demostrar un manejo muy sofisticado de la jerga especializada, es lograr que el mensaje que yo sé que existe sea un mensaje entendible para el otro interlocutor. Entonces, y por eso, bueno, esta parte de la eficiencia de la comunicación y estos 4 factores, hay manuales que pueden hablar de más factores que hacen eficiente la comunicación. Nosotros hemos querido llevarlo a los factores más concretos y más importantes desde nuestro punto de vista, que son justamente relevancia, precisión, oportunidad y adecuamiento. Así que, en base a esas 3 ideas, les vamos a pedir que en la siguiente parte, que es el trabajo grupal, ustedes puedan, primero vamos a ver la cantidad de personas, creo que nos alcanza para 2 grupos. Entonces, cada uno de estos grupos va a recibir un caso. Probablemente es un caso similar, no creo que sea el mismo, pero un caso similar como la sesión pasada de manejo de información. Pero esta vez, lo que necesitamos que ustedes nos describan es en cada uno de estos casos en los que les vamos a dar un usuario. Por ejemplo, tenemos un caso de, imagínense, ¿no? Se volcó una cisterna con petróleo justo en el puente. Ya. ¿Qué actores tenemos en torno al uso de ese agua? Empresas prestadoras de servicios de saneamiento y agua potable aguas abajo, usuarios agrícolas, puede ser usuarios ganaderos, puede haber empresas no sé, ladrilleras que utilizan el agua y que antes de eso tienen una planta de tratamiento de agua, puede haber, ¿no? Si es un río muy grande, usuarios, por ejemplo, a nivel de navegación, etc. Cada uno de ellos va a tener unas características distintas en este proceso de informarse. No para todos ellos va a ser importante saber algo, no para todos ellos es igual de urgente que sean comunicados, no para todos ellos se maneja el mismo mensaje, tiene que haber un mensaje distinto. Entonces, nosotros les estamos dando un caso y les estamos proponiendo un actor, una persona o un conjunto de personas que va a tener que ser comunicada. Y dentro de la matriz necesitamos entender qué es relevante, si este actor es o no relevante, si la información que manejamos es relevante para él y de qué manera, qué elemento es relevante para él. Precisión. ¿Cuál es la idea principal o la idea clave que tenemos que transmitirle? Oportuno. ¿En qué tiempo? ¿No? Digamos, ¿en qué momento debe llegar? Porque los tiempos son completamente distintos. Y a medida que ustedes desarrollen esto en la discusión que viene, vamos a ampliarlo. Y si está adecuada o no. Es decir, si ¿no? Estamos hablando de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, le mandamos el informe, el análisis de laboratorio, los contaminantes, partículas por millón, y si es que es el usuario al que tiene que llegar por un comunicado por radio, ¿qué mensaje? ¿No? Tenemos el mismo hecho de fondo, pero el mensaje cambia, se adecua. Así que, si entiendo bien, vamos a tener dos grupos. Esta parte del trabajo grupal va a tomar 25 minutos. 25 minutos, miren, ustedes dirán, son 4 casillas en la matriz, pero no, lo que necesitamos es que ustedes discutan este tema y después de la discusión y de rellenar esta matriz van a tener una exposición de 3 minutos. Bien, así que, bueno, podemos iniciar ya la sesión grupal. Nos vemos. Listo, hemos regresado a la sesión plenaria. Lo que vamos a pedirle a los participantes es, primero, sé que ya en el grupo 1, en la sala número 1, ya han escogido quién va a exponer. Vamos a pedir que escojan igual en la sala número 2 también. Y yendo en orden, vamos a pedirle al miembro de la sala número 1 que pueda exponer la matriz que han rellenado. Así que, adelante. Carlos, por favor, ¿me puedes proyectar? Hola, buenas tardes con todos. Bueno, viendo el caso,
Para entender, el río Caplina estaría siendo contaminado por un pozo séptico a 200 metros del río Caplina, bueno, a 200 metros del río Caplina en la zona alta del referido distrito. Existe un pozo séptico con antigüedad considerable, que con el paso de los años su infraestructura se ha debilitado hasta el punto de colapsar en varias oportunidades desde el año 2010. Bueno, en este caso el actor principal está identificado, que es el gobierno local, ¿no? Y por lo tanto pasaré a la matriz para completar, pasaré a responder las preguntas de la matriz. Entonces, en este caso, las preguntas a responder son, ¿es relevante para el actor? ¿Y por qué es relevante, no? En este caso, el actor ya está definido, es el gobierno local. ¿Y por qué es relevante? Es porque la municipalidad tiene la función de prever y controlar las prestaciones de servicios básicos hacia los pobladores. Y también tiene que velar por el cuidado del medio ambiente. En este caso también es relevante porque dado que el pozo colapsó aguas arriba de la ciudad principal, en este caso Tacna, entonces el caudal que llega está llegando a la ciudad. Entonces también tiene que ver porque el municipio está a cargo de la EPS. Entonces tienen que ver si esta EPS tiene que ver los controles de calidad y prever que esta agua que va a disponer a la población no contengan estos contaminantes. Eso sería por la parte relevante. Por la parte de la precisión, tendría que la contaminación del río Caplina por colapso, contaminación del río Caplina por colapso del pozo séptico. Se tendría que dar con precisión la ubicación del pozo colapsado o el punto de contaminación, donde se ha visto, o es relevante ver que hay contaminación. Y la información tiene que ser oportuna, es que en el momento de colapso del pozo, al tomar conocimiento. Si bien es cierto, dice que ya son varias veces que ha colapsado, pero sería importante que en el momento final, cuando ya el pozo seguro que se ha restituido de varias maneras, varias veces, pero en este punto entendemos que es el colapso total. Entonces, en ese momento se tendría que informar a la autoridad. Tiene que ser adecuada, ¿por qué? Porque tenemos que prever los efectos que dan, o sea, puede haber efectos para contrastar a los pobladores, pueden tener efectos de contaminación que vienen a estar dados a la salud, por la salud. También seguro que esto va a haber el número de afectados tanto en el lugar del punto de colapso del pozo y también en los pobladores de la ciudad. Entonces, eso más o menos, eso es las preguntas que hemos respondido y gracias. Muy bien, gracias. Ahora le pedimos a la sala número 2, por favor, que exponga. ¿Se ve? ¿Noel? Sí, un poco. Sí, ya Ahí, sé. ya. Buenas tardes con todos, compañeros. Voy a pasar a exponer el caso. Aumento de caudales en río Locumba, alerta ante posibles inundaciones. Los afluentes del río Locumba, los ríos Cambaya, Borogueña y Colocaya, aumentaron su nivel en las últimas 48 horas, debido a las intensas lluvias. El desborde del río inundó las zonas bajas del distrito de Iglabaya, afectando principalmente áreas de cultivo de ají, maíz, cebolla, entre otros, precisó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. ¿Puede bajar un poquito? ¿Puede bajar, José, por favor? Ya. El actor son los usuarios agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? La junta de usuarios, agricultores, todo lo que se dedican a lo que es agricultura. La matriz que hemos desarrollado, en la primera pregunta, es lo que es relevante para el actor, ¿por qué? Para el usuario agrícola, sí es relevante porque puede ser afectado sus cultivos instalados, sus predios y también el mismo predio, ¿no? Se puede haber ahí llevado, digamos, una parte del predio por las inundaciones. También es relevante porque afecta su sistema de captación y conducción, todo su sistema de riego. Relevante también porque afecta económicamente al usuario. Relevante también para poner en acción el plan de contingencia del sector. En este caso, que son usuarios agrícolas, el plan de contingencia estaría dirigido por el sector agricultura. Indique cuál es la idea clave a transmitir al lector elegido. El grupo ha considerado que
tome las prevenciones del caso en proteger su propiedad y tome las precauciones para su integridad física y de su familia. O sea, es un mensaje preciso a fin de que puedan ellos, los agricultores, tomar todas las precauciones de su propiedad y también de ellos mismos. ¿En qué momento sería oportuno transmitir el mensaje a la el primer comunicado, el evento en forma oportuna para tomar acciones pertinentes? O sea, desde el primer reporte de INDECI o de cualquier otra entidad oficial, es el momento oportuno para comunicar a todos los usuarios agrícolas. ¿Qué aspectos debería de considerar para que el mensaje sea adecuado? Los aspectos que hemos nosotros desarrollado debería indicar en cuánto ha aumentado el caudal del río, qué daños ha ocasionado aguas abajo del ámbito del desborde. También otros aspectos, la cantidad de áreas de cultivos afectados, familias y viviendas afectadas y posibles zonas de riesgos a ser afectadas. También tiene que ser, que pueda ser procesada por todo el usuario del sector agrícola. Entendamos que ahí hay agricultores que también el mensaje debe ser adecuado. Eso es todo en cuanto a nuestro grupo. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer a continuación, yo voy a comentar algunos de los contenidos de la matriz que nos han expuesto, mientras continúo exponiendo el resto de la presentación, ¿no? Un poco señalar que lo que vamos a hablar ahora son temas ya del marco del proceso de gestión de la información, ¿no? Tiene que ver ya con elementos éticos de la comunicación y sobre todo lo que vamos a tratar es un poco del desarrollo de estos elementos que ustedes mencionaban. Aquí tenemos unas ideas clave. A ver, vamos a colocar. Importancia de la comunicación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Primero, bueno, sé que lo he mencionado ya al inicio, pero nuevamente tenemos que mencionarlo. Nosotros como país tenemos un problema en la gestión del territorio y se basa entre los múltiples factores que pueden ocasionar este problema en la gestión del territorio. Nuestro principal problema es que las jurisdicciones funcionales, los distritos, provincias, regiones, no responden necesariamente a unidades geográficas o hidrográficas, ¿no? Como son las cuencas, sino más bien dividen las unidades hidrográficas, ¿no? Es como que hemos desarrollado una gestión del territorio en la que nos encontramos a veces en que la margen derecha de un río pertenece a un distrito, a una provincia o incluso a una región distinta a la margen izquierda. Y los problemas derivados de esta división territorial y de una gestión del territorio que está de espaldas al río, no sé si ustedes se dan cuenta de esta tremenda paradoja, porque si el río es el límite del distrito, el distrito le da la espalda al río, ¿no? O sea, crece hacia adentro, digamos, ¿no? Ahora, no solo eso, digamos, por lo que pueda significar paisajísticamente, sino al ser el elemento borde, al ser el elemento marginal del espacio territorial de un distrito, generalmente es el menos atendido. Entonces, esta es nuestra característica de fondo y la gestión del territorio se basa sobre todo en estas unidades jurisdiccionales. Entonces, el enfoque de Cuenca está siendo desarrollado solo desde la existencia institucional de los consejos de recursos hídricos. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el Consejo de Recursos Hídricos se encuentra más bien en el centro y lo que necesita es ser o convertirse en el escenario en el que interactúen los otros actores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Que los otros actores pueden tener intereses completamente distintos unos de otros e incluso contrarios a un enfoque de manejo de cuenca, ¿no?
Un ejemplo de ello es cómo, por ejemplo, algunos municipios pueden promover de manera encubierta, digamos, la ocupación de la faja marginal, ¿no? Habilitando rellenos de escombros, titulando o reconociendo la posesión de predios que antes no existían porque estos eran parte del río, etcétera, ¿no? O solicitando a las autoridades obras de infraestructura, por ejemplo, que lo que hacen es canalizar ríos que antes tenían cauces bastante amplios y convertirlos en un canal bastante reducido, no para aprovechamiento de espacios comunes, sino para promover ocupaciones, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas ocurren y ocurren al margen de lo que la ley puede proponer o de lo que la ley estipula, porque el espacio de Cuenca es un escenario en el que hay actores con intereses particulares, ¿no? Entonces, ese es el escenario, ¿no? No lo podemos cambiar. Así que, ¿de qué manera entonces el Consejo de Recursos Hídricos se posiciona dentro de este escenario? Por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de la comunicación, entonces, algunos de los elementos que lo convierten en importante es, por ejemplo, contribuir al posicionamiento del Consejo de Recursos Hídricos como interlocutor válido en la concertación de intereses de los actores en la gestión integral de recursos hídricos, brinda información actualizada y permanente de las acciones realizadas para mejorar la gestión integral de recursos hídricos y fortalece los vínculos interinstitucionales y desarrolla iniciativas que contribuyen a la mejora de la gestión de recursos hídricos, ¿no? Esa es la importancia del proceso de comunicación, entonces, tiene que ver con eso. Ahora, ante un escenario tan feo como a veces se pinta, ¿de qué manera podemos hablar del posicionamiento del Consejo de Recursos Hídricos? A ver, vamos a repasar unas ideas más adelante. Y, por ejemplo, aquí, la comunicación como medio de articulación de los actores del Consejo de Recursos Hídricos. A ver, si logramos ejecutar un proceso comunicativo entre los actores, se supone que tenemos que lograr la promoción y participación activa de los actores en la gestión de recursos hídricos. Sí, es un ideal en el proceso de comunicación. Crear conciencia en los responsables de entidades públicas y privadas a participar en la gestión de recursos hídricos. Impulsa el compromiso para que los actores implementen los acuerdos establecidos para mejorar la gestión de recursos hídricos. Difunde información enfocada a mejorar la gestión integral de los recursos hídricos. Fortalece y visibiliza el trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Red de comunicación. A ver, una cosa interesante que surgió, por ejemplo, en una discusión con otro grupo era plantear una deficiencia de fondo, ¿no? Y esta deficiencia de fondo es que, partiendo de la idea que les mencionaba, que tenemos un espacio que es la cuenca, con actores con diversos intereses, se tiene el rol del Consejo de Recursos Hídricos como el escenario en el que estos intereses tienen que interactuar. Ahora, el escenario en general nos lleva a una situación distinta al de otros países, ¿no? Y el ejemplo, no, creo que no lo he mencionado aquí todavía, pero sistemas jurisdiccionales como los de México o los de Francia ponen a la gestión de recursos hídricos en una parte central. O sea, las divisiones territoriales responden a enfoques hidrográficos y, por lo tanto, las gestiones dentro de estos territorios van a poder incorporar el enfoque de cuenca de una manera mucho más fluida. Incluso lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como México es que la autoridad del agua tiene un posicionamiento, digamos, de tal importancia que incluso las instituciones técnicas como la Dirección de Meteorología, la Dirección de Geología o el Servicio Nacional de Geología, todos estos dependen de la autoridad del agua, así como muchos otros entes científicos. Ese escenario no es el escenario que tenemos. Es lo que quisiéramos, sí. Entonces ahí tenemos como que dos niveles, ¿no?
Uno es el entorno de realidad en el que nos desempeñamos, en el que hay actores con diversos intereses, con los que necesitamos negociar, y otro es el ideal al que proyectamos este proceso de negociación en el que el Consejo de Recursos Hídricos, como actor principal de un enfoque de gestión de cuencas, pueda gestionar los intereses de estos actores. Entonces, ¿cómo se logra? Y ahí iba una pregunta que nos hicieron en la mañana. Lo que puedo decirles es que hay diversas estrategias que he notado que existen en varios sectores del Perú. Una de ellas es, por ejemplo, identificar actores clave en el interior que puedan servir de soporte, ¿no? Creo que ya, no sé si ustedes conocen, pero en el caso de la cuenca Jequetepeque-Saña, hay una situación bastante interesante porque un actor que no era un actor directamente involucrado, como la empresa de agua potable que abastece a la ciudad de Trujillo, tiene otras empresas en ciudades como Pacasmayo que sí dependen de la cuenca de Jequetepeque-Saña. Entonces ahí se ha logrado que una institución que de por sí es grande, pero que no tenía intereses tan centrados dentro de la cuenca, pueda colaborar con el Consejo de Recursos Hídricos, llevando a cabo, por ejemplo, un proyecto en conjunto que es el proyecto de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, donde entra también otra institución que es SUNAS, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo interesante de cómo un interés común de alguno de los actores involucrados en la gestión de recursos hídricos pueden aunar sus intereses para, por ejemplo, generar mayor fuerza e influencia en los otros actores. Es una de las posibles estrategias. Ahora, ¿de qué manera la comunicación entra dentro de este proceso? Justamente al ser el Consejo de Recursos Hídricos un usuario privilegiado de información, puede acompañar este reporte de información con el aval de otras instituciones, ¿no? Voy a pasar esto de la red de comunicación, que es importante, y trabaja, bueno, con los miembros del Consejo de Recursos Hídricos. Y aquí quiero ver, bueno, ventajas de trabajar en red. Articula esfuerzos en torno a un objetivo común, sí, completamente. Ahora, la red no tiene, digamos, la obligación de incorporar a todo el conjunto de actores, porque trabajar en consenso con todo el conjunto de actores a veces puede ser un problema, ¿no? Lo ideal es lograr identificar un actor con el que se pueda tener un objetivo común y a través de esa fuerza inicial lograr que otros actores, por ejemplo, lleguen a un consenso. El trabajo en red supone una estrategia de gestión, necesariamente, porque tienen que articularse intereses diversos. Fortalecimiento interno de cada uno de los miembros. Sí, cuando se actúa en red y se logra que los intereses propios sean compartidos, no solo es el conjunto de intereses compartidos por varios miembros, sino es el fortalecimiento de los propios intereses. Genera una comunidad de aprendizaje y conocimiento, se comparte saberes, lecciones aprendidas, etc. Lograr resultados concretos y significativos y permite generar incidencia hacia los decisores. Aquí, en base a este proceso, la ética de la comunicación y la difusión de acuerdos y prioridades y resultados del Consejo de Recursos Hídricos. Esta información la hemos extraído de un documento normativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, vamos a pasar a mencionar algunos y explicar qué relación tiene con, por ejemplo, los ejercicios que acabamos de hacer. Comunicación en sentido amplio. Las acciones de información, sensibilización, formación, educación, consulta y participativa activa y consulta y participación activa, que cada receptor sienta ser parte del proceso comunicativo. Y ahí está. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, de que los mensajes, pese a que llegan a actores de distinto tipo, compartan la idea de que todos ellos son parte de un mismo ente? Por ejemplo, la cuenca, ¿no? Todos son actores al interior de la cuenca y las acciones de cada uno de ellos puede impactar con el resto, ¿no? Y eso es crucial. Hacerlos parte de un mismo conjunto.
La comunicación tiene que ser útil, es decir, orientada a las acciones, ¿no? Necesitamos que el mensaje que se transmita no sea un mensaje que divague en el discurso, que mencione fórmulas. ¿Por qué? Porque si es un mensaje muy discursivo y con fórmulas retóricas, lo que vamos a lograr es que el receptor del mensaje se dé cuenta rápidamente que es un esquema predefinido, y al ser un esquema predefinido lo puede descartar, ¿no? Entonces va a entender, ¿no? Hay un descrédito en general sobre los mensajes discursivos, ¿no? Que podríamos decir el palabreo. Entonces, si el mensaje no orienta a las acciones, el mensaje no tiene razón de ser. Entonces, por ejemplo, varios de los ensayos que ustedes propusieron, ¿no? De qué manera informar a la comunidad o de qué manera informar al gobierno local, tiene que anteponer esa necesidad de que esté orientado a las acciones. Comunicación universal y específica, ¿no? A veces parece una contradicción de que sea universal, es decir, de que abarque a todos los miembros de un sistema y que a su vez sea específica. Y en realidad tiene que ser así, ¿no? Hace una sesión estábamos en uno de estos ejercicios y era una situación en la que había este problema de vertimiento de basura en una fuente. Y el actor seleccionado era un actor municipal, ¿no? Un actor municipal, ¿en qué tiempo tendría que ser informado sobre un problema de vertimientos de basura? Según uno de los participantes, el mejor momento para que esta información llegue era el proceso de formulación del presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de acción, y ahí regresamos a la comunicación útil orientado a las acciones, la posibilidad de acción de un municipio está cuando va a destinar presupuesto para determinadas actividades. Si llegamos después de eso, no es que la información no sea relevante, no sea importante, pero no va a llegar, no va a ser oportuna, ¿no? Entonces, la oportunidad tiene que ser en el momento en el que logramos que haya una respuesta y una acción, ¿no? Ahora, dependiendo de otras situaciones particulares, podría identificarse otro horizonte de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, quizás no en el momento del presupuesto, si es un municipio que ya tiene recursos, que ya tiene un programa de gestión de residuos, el hacer público, por ejemplo, un problema de gestión de residuos, podría hacer que esos recursos del municipio que están siendo orientados de un modo, por ejemplo, limpiando una zona que quizás no está en tanta emergencia, se reorienten hacia otra zona, ¿no? Entonces, depende de cómo evaluamos la situación, pero justamente tiene que responder a eso. La comunicación tiene que ser bidireccional. Y ahí está, había una pregunta hace unas sesiones y nos decían, ya, pero ¿de qué manera logramos que el Consejo de Recursos Hídricos comience a posicionarse como un actor crucial dentro de la gestión de recursos hídricos? Primero, que sepan que existe, cuál es su labor, etcétera. Y la respuesta es que generalmente, cuando se asume un proceso comunicativo, se piensa en el proceso comunicativo como un proceso de una sola vía. Entonces, yo como institución que maneja información privilegiada, le hago el favor, ¿no? A veces suena feo así, pero brindo esa información a otro actor de la cuenca que requiere esa información. Entonces, yo lo cubro con esa información. Y ahí va un error, porque si asumimos que hay un emisor activo de información y un receptor pasivo de esa información, no estamos hablando de una comunicación en la búsqueda de consensos. Cuando la comunicación comienza a ser bidireccional, el poseedor, por ejemplo, de esta información privilegiada, que es la institución, digamos, de mayor jerarquía, en este caso el Consejo de Recursos Hídricos, valida su posición con el receptor del mensaje, ¿no? No valida su posición cuando solo es emisor de información, sino cuando esa información entra en un proceso de diálogo. Interesante, porque, por ejemplo, podrían ser ejemplos tan variados como tenemos ya una fuente de agua contaminada y uno de los usuarios
no, no siembra verduras, ¿no? Productos de tallo corto, sino flores. Y pregunta, o debería tener la posibilidad de preguntarle al emisor de esta alerta de contaminación del agua, si es peligroso también para las flores, ¿no? O de qué manera podría neutralizarlo, ya que siendo una situación distinta, podría asumir el receptor de la información, puede haber un resultado distinto. Y si la autoridad le dice, oye, mira, cierto, esta agua tiene determinados contaminantes tales y tales, pero que son malos para verduras, pero con las flores no hay problema. O decirle después, oye, sí hay problema con las flores porque al final tú vas a cortarlas y esa contaminación es de tal tipo que puede afectarte a ti también. Entonces, en un proceso de diálogo, el emisor principal de la información valida su posición, porque está dispuesto a ampliar la información en base a la demanda o incluso adecuarla en base al receptor. Es un proceso. La comunicación bidireccional es crucial para validar al emisor de la información o al emisor de los mensajes. Tiene que ser integral. Todas las fases y situaciones de la planificación y la gestión de cuencas, sí. Integral y, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Si es que un municipio convoca a actores clave de la cuenca como miembros del Consejo de Recursos Hídricos en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado. Incluso si el municipio no ha contemplado hacer un diálogo y una reestructuración de su plan, el miembro del Consejo de Recursos Hídricos que vaya a esta reunión tiene que ir con la plena certeza de que va a plantear una posición, porque necesitamos generar un diálogo, ¿no? No puede ser que los planes, sea de la institución propia, el Consejo de Recursos Hídricos, u otras instituciones como municipios, distritales, provinciales, generen procesos de formulación, procesos de planificación del desarrollo, gestión, que no estén abiertos a diálogo. Es crucial ese proceso. La comunicación transformadora, exactamente, ¿no? Como regresando a una de las ideas principales, la comunicación tiene que estar orientada a las acciones y las acciones tienen que hacer y tienen que lograr o encaminarse hacia objetivos comunes que transformen e innoven, ¿no? La comunicación con valores. Y ahí está quizás una de las cosas más difíciles cuando se habla de un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque muchos de los actores dentro del proceso de gestión de cuenca o gestión de recursos hídricos pueden considerar, si es que no vamos a un tema ya de valoración ética, pueden considerar que no están siendo afectados o no les atañe o incluso desconocer completamente qué implica la gestión de recursos hídricos, ¿no? Y ahí el proceso de comunicación desde el Consejo de Recursos Hídricos es clave. ¿Por qué? Vayamos a un ejemplo. ¿Qué responsabilidad puede sentir un individuo que, usábamos el ejemplo antes, abre el caño en las mañanas y siempre tiene agua ahí, ¿no? Puede o no ser consciente de cómo ese acto es parte final de un proceso muy complejo que no solo va por la empresa prestadora de servicios de saneamiento, el sistema hidráulico, la salud del ecosistema de zonas altoandinas e incluso el mantenimiento de los pajonales en las zonas altas, etc. Y si a su vez este usuario, por ejemplo, es comprador de un vivero en un entorno en el que los viveros se sirven de explotar indebidamente zonas altas de la cuenca para proveerse material orgánico, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos explicarle a este individuo que cambie su actitud? Sí, porque a lo que tenemos que aludir no es a una afectación directa, sino a un nivel crítico, ¿no? A un nivel de valores, a un nivel de pensamiento en el que el individuo sepa que sus acciones están dentro de un circuito de relaciones que interactúan, ¿no? Y ahí está la capacidad, por ejemplo, conceptos como la sostenibilidad del agua o incluso conceptos de los que se habla tanto como el cambio climático, son
procesos que la mayoría de gente no siente, sea que los beneficie o que los afecte. Pero son procesos que están ocurriendo, que existen y que tienen que ver con las acciones individuales también. Por ejemplo, las acciones en función de comprar o no determinado artículo, usar o no determinados productos. Entonces, uno tiene que entender cuál es su posición en esta cadena y de qué manera un posicionamiento de valor, un posicionamiento ético o moral puede cambiar todo este esquema. Creo que hicimos aquí el ejemplo del ganadero. Una característica, por ejemplo, de esta posición de valor es negociar no con un individuo, sino con un gremio de personas que comparten ciertas características, ¿no? Un solo ganadero puede no sentir el impacto de contaminar el río, ¿no? Pero un gremio de ganaderos sí van a sentir de qué manera hay una carga, no solo una afectación directa, sino una carga moral en que un miembro del mismo gremio contamine el río aguas arriba, ¿no? O que tenga la irresponsabilidad de vertir los residuos orgánicos de sus animales al río. Entonces, cuando hablamos de esas estrategias de comunicación, lo que estamos aludiendo es al pensamiento crítico y a una posición ética de los individuos. Puede funcionar igual con empresas, con organizaciones de sociedad civil, con vertimientos de pueblos pequeños, etc. A ver la siguiente diapositiva. Entonces, ya, ahí vamos terminando la sesión del día de hoy. Un poco antes, un comentario, ¿no? En uno de los grupos que planteaba hoy, por ejemplo, una parte del análisis de cuándo es relevante anunciar una crecida del río. Y dentro de lo relevante, que es lo importante para el individuo que lo recepciona, se planteaba que es relevante para la activación del plan de contingencia, ¿no? Y es interesante que lo pongan ahí, pero también podríamos entender el plan de contingencia como un elemento de oportunidad, ¿no? Si la información llega y hay posibilidades de activar el plan, entonces, si es oportuno o no es oportuno que llegue, ¿no? Entonces, hablando de tiempos, específicamente el plan de contingencia tiene que ver más con una oportunidad. Y si no hubiera un plan de contingencia o no, entonces ahí ya estamos en una deficiencia. Lo que quería mencionarles ahora es que con esta sesión número 12 está terminando, con la finalización de esta sesión número 12, está terminando el segundo módulo de todo este proceso de capacitación, de este curso de fortalecimiento. Y van a desarrollar un ejercicio, un trabajo que va a ser entregado el día de mañana vía correo electrónico como parte de todo el módulo 2. Pero para esta sesión específicamente, la sesión número 12, también hay un trabajo final individual. ¿En qué consiste este trabajo final individual? Lo menciono. Identifica y presenta brevemente un caso de tu cuenca, ¿no? Tal y como los casos que hemos buscado nosotros, que son casos así, algunos recogidos de la prensa, otros de informes, etc. Entonces, lo que vamos a pedirles es que busquen un caso. Cada persona busque un caso y de ese caso pueda completar la matriz de elementos claves, ¿no? Esa matriz de elementos claves no son otra que estos elementos claves, ¿no? ¿De qué manera es relevante? ¿Para quién es relevante? ¿Cómo logramos que sea preciso? ¿Cuál es el mensaje clave en ese caso? ¿En qué tiempo tiene que ocurrir? Es decir, ¿cuándo es oportuna? Y dependiendo de qué actores, de qué manera podemos adecuar el mensaje, ¿no? Ya les decía, y bueno, no lo recogieron pese a que los había mencionado, si el receptor del mensaje es una institución como un municipio, ¿cómo tiene que ser adecuado el mensaje? En algunos casos, y esto lo mencionamos en la sesión de hace unas 2 horas, por ejemplo,
si el objetivo que tenemos es cambiar la actitud del actor, cuando tenemos un mensaje hacia un municipio, lo ideal, por ejemplo, es mencionar dentro de este mensaje cuáles son los dispositivos legales o las infracciones funcionales o administrativas que podría estar incumpliendo el municipio ante esta realidad. Por ejemplo, mala gestión de residuos sólidos, ¿no? Y ahí va como un pequeño tip, una recomendación. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos en el caso del actor que queremos que cambie su actitud, ¿no? ¿Qué cosa motivaría a este actor al que le voy a transmitir mi mensaje? Cambiar de actitud o reformular sus posiciones. Tendríamos que ver qué le interesa, ¿no? Si hablamos de multas, por ejemplo, eso les interesa a las empresas sobre todo. Entonces, o procedimientos o malos procedimientos funcionales, los empleados públicos son muy, muy atentos a no incumplir la norma, ¿no? Porque es parte de sus obligaciones como funcionarios públicos. Entonces, un poco de esto. Regresamos. El trabajo individual va a ser específicamente ese, completar la matriz. Les recordamos que ese trabajo va a ser usado como elemento de calificación para evaluar la participación de los asistentes a este curso. Este trabajo va a ser enviado a la licenciada Edith Palomino. Está aquí su correo electrónico, pero bueno, ustedes también tienen acceso a este material. Y el plazo de entrega será hasta 24 horas antes de la siguiente sesión. La mayoría de trabajos de la sesión pasada nos han llegado no 24 horas antes, sino durante las 24 horas antes de la sesión. Así que esperemos que la próxima vez sí pueda llegar en el plazo acordado. Bueno, Joel, ¿me permites? Sí, también adelante. de esta cuenca, estimados participantes, solo he recibido 4 trabajos y la verdad estamos preocupados por ello. Por favor, pónganse al día con sus trabajos. Una consulta, profesor. Tal vez todos los trabajos presentados durante 24 horas han sido considerados, ¿no? Sí, están siendo considerados porque, bueno, hemos asumido que quizás el mensaje no ha sido lo suficientemente claro, pero les invocamos que puedan enviarlo dentro del plazo adecuado, porque de aquí hasta 24 horas antes de la siguiente sesión, si la siguiente sesión es en una semana, tienen 6 días completos para desarrollarlo. Ahora, si lo hacen el mismo día de la siguiente sesión, quiere decir que han desaprovechado 6 días completos y solo están utilizando el último día, ni siquiera el último día, ¿no? El día mismo de la siguiente sesión. Entonces, lo ideal es hacerlo con los plazos suficientes y, como ven, no es difícil, tiene que ver más con plantearnos cosas que ya sabemos o que ya manejamos, planteárnoslas desde una estructura, ¿no? Una estructura funcional. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y hemos terminado la sesión por el día de hoy. Buenas tardes.